prevención de caídas. Tenemos como un objetivo minimizar el riesgo de sufrir caídas y los daños derivados de las mismas en los pacientes atendidos en el hospital. Tenemos como alcance los pacientes que requieren atención en todos los servicios y pueden estar expuestos a una caída durante su estancia hospitalaria, teniendo en cuenta también que no nada más dentro de la institución pueden sufrir caídas los pacientes. Incluso llegan pacientes que ya vienen con una caída y al cual se le va a valorar preguntándole dónde fue su caída, con qué se golpeó, para poder valorar bien a este paciente. Pueden ser caídas por resbalarse en las escaleras, en el piso cuando el piso está mojado. Las caídas en sí como suceso de seguridad de mayor importancia generan daños adicionales para el paciente. Esto nos va a incrementar los días de estancia y las complicaciones. La seguridad del paciente es un principio institucional de la plataforma estratégica. Esto nos va a buscar reducir incidencias de sucesos, identificando riesgos y estableciendo barreras de seguridad efectivas. Tenemos aquí también en el hospital una valoración en indicadores que es el riesgo de caídas, que es donde valoramos nosotros qué riesgo de caídas puede tener nuestro paciente. ¿Qué es una caída? Según la OMS, dice que es una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al individuo al suelo en contra de su voluntad. Dice que son sucesos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en el suelo o en otra superficie firme que lo detenga. Las caídas, estas pueden ser accidentales, caídas fisiológicas anticipadas, caídas fisiológicas no anticipadas. Como las caídas accidentales son cuando, por ejemplo, el piso está mojado y suelen resbalarse. Cuando las caídas son fisiológicas anticipadas, porque tenemos un paciente que acaba de tomar algún medicamento que lo hace tener somnolencia y se levanta, o pacientes, por ejemplo, que van saliendo de una cirugía y están todavía aún bajo los efectos anestésicos, o bien los pacientes que, por ejemplo, las puérperas que apenas se están recuperando, que suelen marearse al momento de que se levantan de la cama. Las caídas fisiológicas no anticipadas, no, es al revés, perdón. Las caídas fisiológicas no anticipadas son las que son por medio de medicamentos, que no se anticipa a la caída. Los factores de riesgo en las caídas de los pacientes pueden ser relacionados dentro del hospital y el personal de salud, o pueden ser relacionadas con el paciente, con las relacionadas y el personal, relacionadas con el hospital y el personal de salud, pueden ser las alarmas en sillas y camas, que por ejemplo, cuando no tenemos alarma, cuando no tenemos una silla adecuada para el paciente a un lado, que no tengamos la cantidad suficiente de personal de enfermería, el timbre que no sirve para llamar al personal cuando requieren ayuda, entornos no seguros, como por ejemplo el desorden dentro de la misma área del paciente, que haya algún objeto que pueda hacer que tropiece el paciente, como por ejemplo si dejamos el banco de peldaños mal acomodado, pues puede ser un riesgo para el paciente. El envejecimiento relacionado con el paciente, pues dice que son los pacientes mayores de 60 años, que son los pacientes también, por ejemplo, la mayor prevalencia de caídas es en las mujeres. ¿Por qué? Porque dice que también después de la menopausia
empiezan a tener trastornos como la presión arterial alta, la artritis reumatoide, que son factores de riesgo que hacen que tengan más eventos de caídas, más que los hombres. Los medicamentos controlados que estén tomando los pacientes o medicamentos combinados que hagan que el paciente pierda el control. Alguna discapacidad, como son que estén en silla de ruedas, que usen muletas, que tengan una fractura de cadera, una fractura de fémur. Esto pues va a hacer también que tengamos el factor de riesgo en la caída del paciente hospitalizado. ¿Qué precauciones debemos de tener? En el traslado de pacientes con camilla, pues debemos verificar siempre que los barandales estén en alto. Por ejemplo, cuando llevamos los pacientes de toco al área del gineco, debemos de tener verificar ese punto. Aparte también, muchas veces no hay quien nos apoye al traslado de los pacientes, y nosotros como enfermería, por querer agilizar nuestro procedimiento, lo hacemos entre varias compañeras, y eso pues no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando tanto al paciente como a nosotras mismas por el esfuerzo que hacemos al empuje de la camilla y el que no podamos tener el control de ella por la falta de experiencia. En hospitalización debemos de verificar que la cama esté en posición baja y con el freno activado. Debemos mantener buena iluminación, tanto diurna como nocturna, para la movilización del paciente. Siempre debemos mantener ordenado el lugar donde se ubica el paciente. Debemos retirar todos los que nos puedan producir alguna caída. Evitar la emulación del paciente cuando el piso esté mojado. Esto no vamos a... No sé si han visto que incluso aquí en la sala de admisión ponen de precaución. ¿Por qué? Por el riesgo de caídas que se puede dar desde la entrada. Facilitar el acceso al baño, que cuente con puntos de apoyo, que son las barras que sirven para sostenernos, que haya una silla para que el paciente se pueda sentar, que cuente con un familiar siempre para apoyarnos en la movilización del paciente. Promover siempre que el paciente utilice calzado cerrado con suela antideslizante. Siempre mantener al paciente incorporado en la cama durante unos minutos antes de levantarlo, y así vamos a evitar la hipotensión ortostática. Todos los pacientes tienen un alto riesgo de caída. Deben recibir siempre educación por turno, involucrando siempre al paciente y al familiar o al cuidador. Hay servicios en donde no se requiere un paciente por las 24 horas, pero se considera incluso que las pacientes de gineco son pacientes de alto riesgo de caer y son las que no tienen un familiar para que las esté apoyando. Pero entonces aquí es donde entramos más nosotros como personal de enfermería para poder apoyar al paciente, para poder explicarle cómo debe de levantarse por primera vez después de su evento. Debemos educar al paciente, familia y cuidador sobre la necesidad de acompañamiento siempre al paciente. La necesidad igual de sujeción al paciente, esta siempre se debe también realizar al familiar, que se le va a sujetar al paciente por seguridad. Las normativas y recomendaciones para mejorar la estancia, la importancia de la prevención de la caída, indicar al familiar o cuidador que solicite ayuda al personal de salud cuando requiera movilización. Siempre debemos registrar en la hoja de enfermería la información proporcionada del paciente, que se le informó al paciente, que se le informó al familiar o al cuidador sobre los riesgos de caída. ¿Qué debe de hacer? Mantener los barandales en alto, que siempre debe de haber alguien que lo apoye para cuando se quiera levantar. Los dispositivos siempre para la prevención pues son los barandales en alto, el accesorio de baño en el baño que deben de ser adecuados, las sillas de ruedas siempre disponibles, el dispositivo de apoyo,
dispositivos de sugestión, el timbre, que en muchos lados ya no está funcionando el timbre. Los cuidados especiales, siempre contar con un adulto responsable que los acompañe durante las 24 horas, permanecer con los barandales de la cama en alto, la camilla o cuna levantado siempre las puertitas de las cunas, mientras el paciente siempre se encuentre ahí. Cuando el paciente necesite salir de la cama para trasladarse al baño u otro lugar, siempre debe de solicitar ayuda al personal de enfermería, ya que enfermería es quien brinda las condiciones adecuadas para la seguridad. En caso de agitación del paciente, es cuando nosotros debemos informar al familiar que vamos a realizar una sugestión gentil para prevenir la caída. Tenemos diferentes valoraciones para el riesgo de caídas. La más utilizada es la valoración de Newman, en donde nos dice que el puntaje el puntaje de 4 a 10 pues nos va a dar el código rojo o el riesgo máximo de caída. La escala de valoración de factores de riesgo dice que son para los pacientes menores de 6 años y mayores de 70 años, con problemas de equilibrio, incapacidad física, que afecte la movilidad y la deambulación. Periodos posoperatorios que estén dentro de las 24 horas, estados de ayuno prolongado, estado nutricional, que fue la desnutrición o la obesidad. Estados de hipotensión ortostática, problemas de audición, visión y limitaciones de comunicación oral. El reposo prolongado, antecedentes de caídas previas, efectos o reacciones adversas a medicamentos psicotrópicos, sustancias tóxicas, los antidepresivos, diuréticos, laxantes, relajantes musculares, entre otros. Problemas neurológicos y o psiquiátricos como la agitación, confusión, desorientación, crisis convulsiva, alteraciones de conciencia, depresión, riesgo suicida, entre otros. Problemas en la deambulación por aparatos ortopédicos, órtesis. Era lo que les decía, que pues todos estos puntos los tenemos que tomar en cuenta para saber si nuestro paciente está con riesgo de caída. Tenemos otra valoración que es del riesgo de caer, que es la escala de Morse, que esta nos habla desde que el paciente pues entra, donde le vamos a preguntar si tuvo una caída anterior, el diagnóstico que tiene el paciente, la ayuda para deambular, y todo esto nos va a dar diferentes puntajes. El riesgo bajo es hasta 24, el riesgo medio es de 25 a 44 y el riesgo alto es de 45 o más puntos. Hay otra escala que es la escala de Clifton, que es muy parecida a la escala de Newman y a la escala de Taunton, en donde dice que debemos de ver el puntaje de la limitación física, el estado mental alterado, el tratamiento farmacológico que implica riesgos, problemas de idioma o socioculturales, problemas sin factores de riesgo evidentes, el cual nos va a dar un total de 10 puntos. De 4 a 10 puntos estamos hablando de un alto riesgo de caída. La evaluación de estos resultados, la que les decía que es más de 50 puntos en la valoración de y de 4 a 10 en la de Newman. Dice que deberá quedarse siempre permanente un familiar si el paciente está clasificado con el puntaje más alto. En el caso de los pacientes pediátricos, gestantes y puérperas, pues dice que automáticamente se consideran de alto riesgo. Esta es la escala de Taunton, en donde es parecida, en donde dice que las caídas previas, medicamentos, ya sean tranquilizantes, sedantes, diuréticos, antidepresivos u otros. El déficit de sensoriales, como es la alteración visual o la auditiva.
El estadio mental, donde vamos a ver si el paciente está orientado, es confuso, o la deambulación si es normal, segura o con ayuda insegura. La evaluación, si el resultado es mayor de 3 puntos, se orienta al familiar para la situación del paciente requerido. No debemos dejar solo al paciente en ningún momento. Se dejará dar paso permanente al familiar del paciente clasificado con alto riesgo, bajo, alto. En el caso de pacientes pediátricos, gestantes y puérperas, nos repite de nuevo que automáticamente se consideran de alto riesgo. Las acciones inseguras a la aparición de caídas es que nosotros no identifiquemos a tiempo el riesgo de caída en el paciente, que dejemos al paciente solo durante momentos prolongados, que no tengamos una inmovilización adecuada del paciente, más si sabemos que está ansioso, que el paciente está intranquilo. Movilización del paciente con el equipo humano insuficiente. A veces no tenemos quien nos apoye a movilizar el paciente y lo hacemos de alguna manera solas. Entonces, eso también puede ser un riesgo de que se nos pueda caer un paciente. Realizar siempre la limpieza de los pisos, avisando a los familiares que el piso va a estar mojado para evitar que el paciente se levante a deambular. El traslado del paciente por medio de equipos inadecuados, lo que hablábamos de que a veces nosotros queremos hacer los traslados de los pacientes. No tenemos la experiencia que tienen los compañeros familiares. La actuación ante una caída siempre debemos notificar inmediatamente de forma verbal el evento al médico tratante del turno para el pronto análisis, evaluación y manejo de las posibles consecuencias del paciente. Esto lo debemos registrar nosotros también en nuestra libreta de eventos adversos para saber qué fue lo que pasó con nuestro paciente. En esa bitácora vamos a anotar la hora, la causa, el estado general del paciente, si hubo necesidad de hablarle al médico para que valorara al paciente, las consecuencias inmediatas y cuáles son las medidas que nosotros como personal de enfermería llevamos a cabo. En realidad es un tema muy corto, pero muy interesante porque el riesgo de caídas es muy grande, no nada más para los pacientes adultos, es en general para todos los pacientes desde que ingresan a la institución. Pues muchas gracias. Por muy complicada y adversa que parezca la vida, siempre hay algo que puede hacer. Donde hay vida, hay esperanza. Stephen Hawking. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo sí. Así como hay escalas para el riesgo del LPP, que hay, no sé, 15, hay 10, 15 escalas para valoración de riesgo del LPP, pero aquí en México, como oficial, la validada es Braden. Eso nos ayuda a unificar la escala que se hace en un hospital y que no cada quien tenga una en mente. En el caso de caídas, ¿cuál es? En realidad eso es lo que estábamos platicando hace rato también con Ira. Estábamos platicando con Ira, la coordinadora de enseñanza, que tenemos que ver cuál es la que se va a utilizar aquí en el hospital, porque hablábamos que incluso en urgencias se utiliza la escala de Newman. En otros servicios se utiliza la escala de Dartmouth. Entonces, debemos de unificar una de las escalas y es lo que se va a trabajar ahorita con coordinación de enseñanza para ver cuál es la valoración más aplicable a todos los servicios, para que todos los servicios utilicemos la misma escala, como la de Braden en caídas. Por eso quise presentarla, porque las diferentes, ¿por qué? Porque si en urgencias utilizan una, en gineco otra, entonces sí debemos de unificar la escala de caídas. Sí, creo que sí es necesario unificarla para el hospital. Sí. Gracias. Si no hay más preguntas, agradecemos a la licenciada
licenciada en enfermería Liliana Juárez Torres y hacemos entrega de su constancia por su participación. Y con esto damos por terminada la sesión del día de hoy, no sin antes invitarles a seguir participando a la formación continua y agradecerles por su presencia. Que tengan un excelente día.